Paz sea con ustedes, hermanos y hermanas, que la luz del Altísimo ilumine este momento sagrado. Busquen un lugar tranquilo, aparten las distracciones del mundo y permitan que sus corazones se abran a la sabiduría eterna. Hoy les traigo historias de transformación, de hombres que enfrentaron las pruebas más difíciles y descubrieron verdades que cambiaron no solo sus vidas, sino el destino de generaciones enteras. Estas no son simples relatos del pasado, son espejos en los que podemos vernos reflejados, son lecciones vivas que siguen resonando en nuestros días. Respiren profundo, preparen sus almas, porque lo que escucharán tiene el poder de tocar las fibras más profundas de su ser. Y hermanos y hermanas, antes de comenzar, os hago una invitación sincera. Suscribíos al canal. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme. Cada suscripción es como una semilla plantada en el campo del Señor, que ayuda a que esta palabra llegue a más corazones sedientos de fe y esperanza. Con vuestra suscripción, no solo apoyáis este espacio, sino que os convertís en parte activa de una misión: llevar la luz del Altísimo a todos los rincones posibles. Vuestra decisión de suscribiros puede ser el puente que conecte a alguien más con el consuelo, la paz y la verdad eterna. La venganza que se convirtió en perdón en las tierras áridas de Judea, donde el sol quemaba sin piedad y cada gota de agua valía más que el oro, vivía un hombre llamado Joram. Era conocido en toda la región como un trabajador incansable, un tipo honesto que se había ganado su sustento con el sudor de su frente. Tenía una pequeña finca con olivos centenarios, viñedos que daban las uvas más dulces del valle y 3 pozos que jamás se secaban, ni siquiera en los veranos más crueles. Su esposa, Esther, era una mujer de sonrisa fácil y manos generosas, siempre dispuesta a compartir pan con los necesitados. Sus 2 hijos, Daniel y Mical, crecían fuertes y sanos, aprendiendo el oficio de su padre bajo el cielo abierto. Pero había un hombre en el pueblo vecino que miraba todo esto con ojos llenos de envidia. Se llamaba Abiram, un tipo rico pero nunca satisfecho, siempre queriendo más, siempre comparándose con los demás. Abiram codiciaba especialmente los pozos de Joram, porque sus propias tierras sufrían de sequía constante. Durante años intentó comprar la finca, ofreciendo precios cada vez más altos, pero Joram siempre rechazaba las ofertas con una sonrisa amable. «Esta tierra es el legado de mis ancestros», decía. «No está en venta, amigo». La envidia de Abiram se convirtió en odio, y el odio lo llevó a hacer algo imperdonable. Una noche sin luna, mientras Joram dormía confiado bajo su propio techo, Abiram sobornó a 3 testigos falsos para que acusaran a Joram de robar ganado y de practicar magia prohibida. En aquellos tiempos, tales acusaciones eran cosa seria, muy seria. Los ancianos del pueblo, engañados por el dinero de Abiram y los testimonios fabricados, condenaron a Joram sin escucharlo realmente. Le quitaron todo: la tierra, los pozos, el ganado, hasta la pequeña casa donde había nacido. Lo echaron del pueblo como si fuera un criminal, sin permitirle siquiera despedirse de sus hijos. Joram quedó en la calle con su esposa, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Caminaron días enteros bajo el sol implacable, durmiendo bajo los árboles, mendigando comida en los caminos. Esther lloraba en silencio cada noche, y Joram apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas. Algo oscuro empezó a crecer dentro de su pecho, una rabia que lo consumía como fuego. «Me vengaré», se repetía cada mañana al despertar. «Abiram pagará por lo que nos hizo, lo juro por todo lo sagrado». Y antes de que piensen que exagero, déjenme decirles algo. Si este relato les está tocando el corazón, si sienten que necesitan escuchar más historias así, dense la oportunidad de suscribirse a este canal.
no se van a arrepentir. Estas palabras tienen poder y ustedes merecen tenerlas en su vida. Dale al botón de suscripción. Es gratis y les va a traer mucha bendición. Joram comenzó a planear su venganza con la misma dedicación que antes ponía en cultivar sus tierras. Pasaba las noches en vela, imaginando cómo destruiría a Abiram, cómo le haría pagar cada lágrima de Esther, cada noche de hambre. Consiguió trabajo como peón en las afueras de otro pueblo, ahorrando cada moneda, esperando el momento oportuno. Esther veía cómo el hombre dulce que había conocido se transformaba en alguien amargado, alguien consumido por el rencor. «Joram», le decía con voz suave, «esto te está matando por dentro». Pero él no escuchaba. La sed de venganza era más fuerte que cualquier otra cosa. Un día, mientras trabajaba en el campo de un anciano llamado Eliud, Joram se derrumbó bajo el peso de su propia rabia. Cayó de rodillas entre los surcos de tierra y comenzó a llorar como no había llorado desde que era niño. Eliud, que observaba desde la sombra de un árbol, se acercó despacio y se sentó a su lado sin decir palabra. Así estuvieron un buen rato en silencio, mientras el sol del mediodía caía sobre ellos. Finalmente, Eliud habló con voz que parecía venir de muy lejos. «Hijo, veo en tus ojos el mismo fuego que una vez ardió en los míos. Déjame contarte mi historia». Y así, bajo ese árbol polvoriento, el anciano le reveló que él también había sido víctima de una gran injusticia décadas atrás. También había planeado venganza, también había dejado que el odio lo consumiera. «Pero un día», continuó Eliud, «me encontré con un sabio que me dijo algo que cambió mi vida. La venganza es un veneno que tomas esperando que mate a tu enemigo». Joram levantó la mirada confundido. «Pero, ¿qué se supone que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras ese miserable disfruta de lo que me robó?» El anciano Eliud sonrió con tristeza. «No te pido que te quedes de brazos cruzados. Te pido que esperes en el Señor. La justicia divina es más perfecta que cualquier venganza que tú puedas planear. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el momento exacto, el modo preciso. Tu venganza solo te destruiría a ti también». «No puedo», respondió Joram, negando con la cabeza. «No puedo simplemente perdonar y olvidar. Eso sería debilidad». «El perdón no es debilidad, muchacho. Es la fuerza más grande que existe. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron está bien. Significa soltar el veneno para que no te mate. Significa confiar en que hay una justicia mayor que la tuya». Joram se quedó callado, pero las palabras del anciano habían plantado una semilla. Esa noche, acostado junto a Esther bajo las estrellas, le contó sobre la conversación. Ella tomó su mano curtida y dijo: «Amor mío, desde que empezaste a planear la venganza, te he visto morir poco a poco. Ya perdimos nuestra tierra, no perdamos también tu alma. Miren, aquí hay algo importante que quiero que entiendan y por eso les pido que dejen un comentario abajo. ¿Alguna vez han sentido ganas de vengarse de alguien que les hizo daño? ¿Qué fue lo que los detuvo o qué pasó si lo hicieron? Compartan su experiencia, porque estos testimonios ayudan a otros que están pasando por lo mismo. La comunidad se fortalece cuando compartimos nuestras luchas». Pasaron los meses y Joram luchaba cada día con su decisión. No era fácil, nada fácil. Había días en que la rabia volvía con fuerza y tenía que morderse la lengua para no maldecir. Pero poco a poco, con la guía de Eliud y el apoyo de Esther, comenzó a soltar el odio. Empezó a orar, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Señor», decía entre dientes, «no sé si puedo perdonar, pero ayúdame a intentarlo. Ayúdame a confiar en tu justicia». Y entonces sucedió algo extraordinario. Joram y Esther se mudaron a un pueblo lejano donde nadie los conocía. Allí, Joram consiguió trabajo en el taller de un carpintero.
Era humilde, muy humilde, comparado con lo que había tenido, pero había paz en su corazón. Su rostro, antes marcado por el rencor, empezó a suavizarse. La gente del pueblo notaba algo diferente en él, una especie de luz tranquila que atraía a los demás. Un día, un viajero llegó al pueblo con noticias del lugar de donde venían. Contó que Abiram, el hombre rico que había robado las tierras de tantos, había sido descubierto en sus fraudes. Uno de los testigos falsos, atormentado por la culpa, había confesado todo ante los ancianos. La verdad había salido a la luz como el sol después de la tormenta. Abiram no solo había perdido su reputación, sino también todas sus posesiones, porque los ancianos ordenaron que devolviera todo lo robado con el doble. El hombre que antes era temido, ahora era despreciado por todos, rechazado incluso por su propia familia. Cuando Joram escuchó esto, todos esperaban que celebrara, que sintiera satisfacción. Pero lo que sintió fue algo completamente diferente: compasión. «Pobre Abiram», dijo en voz baja. «Tiene lo que se merece, pero ¿qué vida le queda ahora?» Esther lo miró con lágrimas en los ojos, maravillada de la transformación de su esposo. Los ancianos del pueblo original enviaron mensajeros buscando a Joram para devolverle todo, con disculpas y compensación adicional. Pero Joram, después de pensarlo mucho y orar toda la noche, tomó una decisión que sorprendió a todos. Regresó a su pueblo natal, recibió lo que era suyo, pero luego fue a buscar a Abiram. Lo encontró viviendo en una choza miserable, abandonado y enfermo. «Abiram», le dijo Joram, de pie frente al hombre que le había arruinado la vida. Abiram levantó la vista, esperando insultos o golpes, pero Joram simplemente extendió la mano y dijo: «Te perdono. Y como señal de ese perdón, te ofrezco trabajo en mis tierras, no como esclavo, sino como trabajador con sueldo justo. Todos merecemos una segunda oportunidad». Abiram lloró como un niño. Nunca había experimentado tal misericordia. Y a partir de ese día, se convirtió en el trabajador más leal, no por obligación, sino por gratitud genuina. Más aún, comenzó a hablar por todo el pueblo sobre el perdón que había recibido, sobre cómo la misericordia de Joram le había salvado la vida. La historia de Joram se extendió por toda la región. La gente venía de pueblos lejanos para conocer al hombre que había perdonado lo imperdonable. Sus hijos, Daniel y Mical, crecieron viendo este ejemplo vivo de perdón, y ellos también se convirtieron en hombres de paz, transmitiendo estas enseñanzas a sus propios hijos. Joram vivió muchos años más, próspero no solo en bienes materiales, sino en paz espiritual. En sus últimos días, rodeado de hijos, nietos y bisnietos, les contó su historia una y otra vez. La venganza, les decía con voz débil pero firme, habría matado mi alma. El perdón me dio vida nueva. Recuerden siempre, la justicia de Dios es perfecta, pero llega en su tiempo, no en el nuestro. Y como está escrito en las Sagradas Escrituras, estas palabras resonaron en su corazón hasta su último aliento. No digas, vingarme he ido mal, espera, pelo Señor, y Él te librará. Proverbios 20:22. El juez que descubrió su propio corazón. En la ciudad de Jericó, donde las murallas antiguas aún contaban historias de milagros pasados, vivía un hombre llamado Asaf. Era juez, uno de los más respetados de toda la región. Cuando Asaf hablaba, la gente callaba. Cuando Asaf pronunciaba sentencia, nadie se atrevía a cuestionar. Era un tipo imponente, alto, de barba negra perfectamente cuidada y ojos que parecían penetrar hasta el alma de quien tuviera enfrente. Llevaba su cargo con orgullo, convencido de que cada decisión que tomaba era perfecta, justa, incuestionable. Asaf venía de una familia de jueces. Su padre había sido juez, su abuelo también, y su bisabuelo antes que él. Desde niño le enseñaron que la justicia era blanca o negra, sin grises. Un juez no puede dudar, le decía su padre.
La duda es debilidad. Tú decides quién tiene razón y quién está equivocado, y punto. Y Asaf había tomado esa enseñanza al pie de la letra. Nunca, jamás, dudaba de sus propias decisiones. Su esposa, Noemí, era una mujer dulce pero también astuta. Ella veía cosas en su esposo que los demás no veían o no querían ver. Notaba cómo Asaf trataba mejor a los ricos que a los pobres, aunque él juraba que trataba a todos por igual. Observaba cómo su rostro se endurecía cuando algún extranjero venía a pedir justicia, mientras que sonreía cuando los casos involucraban a familias importantes de la ciudad. Varias veces intentó hablar con él sobre esto, pero Asaf la callaba con impaciencia. «Tú no entiendes de estas cosas, mujer. Yo soy el juez. Yo sé lo que hago». Un día llegó a su tribunal un caso que parecía sencillo. Un comerciante rico llamado Jafet acusaba a un pastor pobre llamado Simei de robar una de sus mejores ovejas. Jafet presentó 2 testigos, hombres bien vestidos, que juraron haber visto a Simei llevándose el animal. Simei, en cambio, solo tenía su palabra. Era un tipo humilde, de ropa gastada y manos callosas, que juraba su inocencia con lágrimas en los ojos. «Mi señor juez», decía temblando, «yo jamás robaría. Esa oveja apareció en mi rebaño. Es cierto, pero yo no la robé. Alguien la puso allí para inculparme». Asaf lo miró con desdén. Ya había tomado su decisión antes de que terminara de hablar. «Los testigos son claros», declaró con voz fuerte. «Has robado, y la pena es devolver el doble del valor más 30 días de prisión. Caso cerrado». Golpeó su bastón contra el suelo, señal de que la sentencia era final. Simei cayó de rodillas. «Por favor, mi señor, soy inocente. Si voy a prisión, ¿quién cuidará de mis hijos? Mi esposa murió hace 3 meses. Ellos no tienen a nadie más». Pero Asaf ya se había levantado y salido de la sala. No había tiempo para lamentos. La justicia, pensaba él, no podía ser blanda. Oigan, hermanos, si esta historia les está haciendo pensar, si sienten que tienen algo que decir, no se lo guarden. Dejen un comentario aquí abajo. ¿Conocen a alguien que juzga a otros sin saber toda la verdad? O tal vez ustedes mismos han sido juzgados injustamente. Compartan, porque estas conversaciones nos hacen crecer a todos. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Este contenido puede cambiar su perspectiva de la vida. Esa misma noche, mientras Asaf dormía profundamente, tuvo un sueño que lo sacudió hasta los huesos. Soñó que estaba en su propio tribunal, pero esta vez él era el acusado. Frente a él no había un juez humano, sino una presencia luminosa que irradiaba poder y santidad. Era Dios mismo. Y el Señor no necesitaba testigos ni evidencias escritas, porque él veía directamente dentro del corazón de Asaf. «Asaf», dijo la voz que resonaba como trueno y al mismo tiempo como susurro, «tú juzgas a los demás, pero ¿quién juzga tus intenciones? Tú miras las apariencias, yo miro el corazón, y tu corazón está lleno de parcialidad, de orgullo, de prejuicio. Te crees justo, pero eres ciego a tu propia injusticia». En el sueño, Asaf quiso defenderse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. De repente, vio pasar frente a él, como en una procesión fantasmal, todas las personas que había juzgado a lo largo de los años. Vio a Simei, el pastor pobre, rodeado de niños hambrientos llorando por su padre. Vio a una viuda a quien había negado justicia porque no podía pagar el tributo del tribunal. Vio a un extranjero al que había expulsado sin escuchar su caso completo. Uno por uno, sus rostros lo acusaban en silencio. «¿Ves?», continuó la voz divina. «Cada vez que juzgaste según las apariencias, según la riqueza o la posición social, traicionaste la justicia que juras defender. Cada vez que cerraste tu corazón a la compasión, te alejaste de mí. Porque la justicia sin misericordia es tiranía, y el juicio sin humildad es orgullo». Asaf despertó empapado en sudor, el corazón latiendo como tambor de guerra.
Era aún de madrugada, pero ya no pudo volver a dormir. Se levantó temblando y salió a caminar por las calles vacías de Jericó. Por primera vez en su vida, Asaf dudaba. Dudaba de sí mismo, de sus decisiones, de todo lo que creía saber. Era una sensación aterradora y al mismo tiempo liberadora. Noemí lo encontró sentado en el patio al amanecer, con la cabeza entre las manos. «¿Qué te pasa?», preguntó preocupada. Y por primera vez, Asaf se abrió con ella. Le contó el sueño, le confesó sus dudas, le admitió que quizás, solo quizás, no era el juez perfecto que creía ser. Ella se sentó a su lado y tomó su mano. «Amor mío», le dijo suavemente, «hace años que intento decirte esto. Ser juez es un honor enorme, pero también una responsabilidad que da miedo. Porque cuando juzgas a otros, estás jugando con sus vidas, con sus familias, con su futuro. No puedes hacerlo a la ligera, no puedes hacerlo con orgullo». «¿Pero qué hago ahora?», preguntó Asaf con voz rota. «He cometido tantos errores, he dañado a tanta gente». «Empiezas de nuevo», respondió Noemí. «Revisas el caso de Simei, investigas de verdad, y a partir de hoy, cada vez que te sientes en ese tribunal, recuerda que tú también eres humano, que tú también puedes equivocarte». Al día siguiente, Asaf hizo algo que nunca había hecho. Reabrió un caso cerrado. Llamó nuevamente a Simei, a Jafet y a los testigos. Pero esta vez, en lugar de limitarse a escuchar las palabras, hizo preguntas incómodas. Interrogó a los testigos por separado, buscando inconsistencias en sus historias, y las encontró. Bajo presión, uno de los testigos finalmente confesó que Jafet le había pagado para mentir. Resulta que Simei había rechazado venderle su pequeño terreno a Jafet, y éste había decidido vengarse inculpándolo de robo para quitarle todo. Asaf sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado a punto de destruir a un hombre inocente y a sus hijos huérfanos. Había fallado en lo más básico de su deber, pero en lugar de encubrir su error, hizo algo radical. Lo admitió públicamente. «Cometí una injusticia», declaró ante todo el tribunal lleno de gente. «Juzgué sin investigar, condené sin conocer la verdad. Simei es inocente, y yo soy culpable de casi arruinar su vida. Le pido perdón públicamente y pagaré de mi propio bolsillo cualquier daño que mi error le haya causado». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nunca, jamás, se había visto a un juez admitir un error de esa manera. Algunos murmuraban escandalizados, otros estaban boquiabiertos. Pero Simei, el pastor humilde, se acercó a Asaf con lágrimas en los ojos y dijo: «Mi señor, yo lo perdono, y agradezco al Altísimo que abriera sus ojos a la verdad. Esto es importante, amigos. ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces nos creemos que tenemos razón sin escuchar realmente al otro? Dejen su respuesta en los comentarios, porque me interesa saber qué piensan. Y si esta reflexión les está sirviendo, ayúdenme a llevar este mensaje a más gente suscribiéndose y compartiendo el video». A partir de ese día, Asaf cambió completamente su forma de juzgar. Se volvió más cuidadoso, más humilde, más dispuesto a escuchar. Empezó a investigar casos a fondo antes de decidir. Comenzó a tratar con el mismo respeto al rico y al pobre, al ciudadano y al extranjero. Y cuando tenía dudas, no las escondía, las admitía y buscaba consejo. Pero el cambio más grande no fue en sus métodos, sino en su corazón. Asaf empezó a orar antes de cada caso, pidiendo sabiduría divina. «Señor», decía cada mañana, «mis ojos solo ven la superficie. Tú ves los corazones. Guíame para hacer verdadera justicia, no la justicia que yo creo que es correcta, sino la tuya». No todos estaban contentos con el nuevo Asaf. Algunos de los ricos del pueblo se quejaban de que ya no podían influir en sus decisiones con regalos o favores,
Se ha vuelto imposible de sobornar, murmuraban con disgusto. Pero la gente común, los pobres, los marginados, empezaron a verlo con nuevos ojos. Por primera vez, sentían que alguien realmente los escuchaba, que alguien realmente se preocupaba por la verdad y no solo por las apariencias. Había un anciano sabio en Jericó llamado Isaías, muy respetado por su conocimiento de las Escrituras. Un día, Asaf fue a visitarlo buscando consejo. «Maestro Isaías», le dijo, «aprendí de la manera más dura que no soy tan justo como creía. ¿Cómo puedo estar seguro de que mis decisiones son correctas?» El anciano Isaías sonrió. «La verdadera sabiduría, hijo mío, comienza con la humildad. Un juez soberbio es como un ciego guiando a otros ciegos. Pero un juez humilde es como una lámpara que reconoce que su luz viene de una fuente mayor. Nunca olvides que cada vez que juzgas, Dios también te está juzgando a ti. Él ve tus motivaciones, tus prejuicios, tus inclinaciones ocultas. Por eso dice la Escritura que el Señor sonda los corazones». «Pero entonces», preguntó Asaf, «¿cómo puedo confiar en mis propias decisiones?» «No confías en tus decisiones, confías en Dios. Haces tu mejor esfuerzo, investigas, escuchas, reflexionas, oras, pero al final reconoces que eres humano, que puedes equivocarte, y justamente esa humildad es lo que te hace un mejor juez». Asaf meditó mucho en esas palabras. Durante los siguientes años, se convirtió en uno de los jueces más amados y respetados, no solo de Jericó, sino de toda la región. La gente viajaba largas distancias para traerle sus casos, porque sabían que allí encontrarían justicia verdadera. Pero la fama nunca se le subió a la cabeza. Cada noche, antes de dormir, Asaf revisaba mentalmente los casos del día, preguntándose si había sido justo, si había escuchado bien, si había permitido que sus prejuicios afectaran sus decisiones. Sus hijos crecieron viendo este cambio en su padre. El mayor, Josué, a menudo le preguntaba: «Padre, ¿cómo sabes cuándo estás tomando la decisión correcta?» Y Asaf siempre respondía lo mismo: «No siempre lo sé, hijo, por eso oro, investigo y escucho mi conciencia, pero sobre todo recuerdo que Dios ve lo que yo no veo. Él conoce los corazones y yo solo veo caras. Mi trabajo es hacer mi mejor esfuerzo y confiar en que Él me guíe». Hubo un caso particularmente difícil que puso a prueba todo lo que Asaf había aprendido. Dos hermanos, Zabulón y Neftalí, peleaban por una herencia. Ambos presentaban documentos que parecían legítimos. Ambos juraban decir la verdad. Ambos tenían testigos que los respaldaban. Asaf investigó durante semanas, interrogó a decenas de personas, examinó cada documento con lupa, pero no lograba encontrar una respuesta clara. Una noche, agotado y frustrado, cayó de rodillas en su habitación. «Señor», oró con desesperación, «no sé qué hacer. Mis ojos no alcanzan a ver la verdad. Mis oídos escuchan palabras contradictorias. Por favor, ilumina mi entendimiento». Y allí, en el silencio de la oración, vino a su mente algo que había pasado por alto. Una pequeña inconsistencia en el testimonio de uno de los testigos de Neftalí. Al día siguiente, llamó nuevamente a ese testigo y lo confrontó con la inconsistencia. El hombre, nervioso, finalmente confesó que Neftalí le había amenazado para que mintiera. La verdad salió a la luz y Asaf pudo dictar sentencia justa. Pero lo que más le impactó no fue resolver el caso, sino darse cuenta de que la respuesta había venido después de humillarse en oración, después de reconocer sus propias limitaciones. Con el tiempo, Asaf comenzó a enseñar a otros jueces y líderes. Abría su casa una vez por semana para compartir lo que había aprendido. «Hermanos», les decía, «el peor enemigo de un juez no es el criminal hábil ni el testigo mentiroso. El peor enemigo es nuestro propio orgullo. Porque cuando nos creemos infalibles, cerramos nuestros ojos a la verdad. Pero cuando reconocemos que somos humanos,
que podemos equivocarnos, entonces nuestros ojos se abren de verdad. Muchos de los que escuchaban sus enseñanzas se transformaron también. Se creó una especie de movimiento entre los jueces de la región, un compromiso de juzgar con humildad y buscar la justicia divina, no solo la humana. La fama de estos jueces se extendió tanto que gente de otros países venía a aprender de ellos. Noemí veía todo esto con orgullo y gratitud. ¿Recuerdas?, le decía a veces a su esposo, aquel sueño que tuviste hace tantos años, cuando Dios te mostró tu propio corazón. Ese fue el día en que realmente naciste como juez verdadero. Y Asaf asentía, porque sabía que era cierto. Aquel sueño había sido doloroso, había destrozado su orgullo, pero también lo había salvado de convertirse en un tirano. En sus últimos años, ya anciano y cansado, Asaf pasó su cargo a su hijo Josué. En la ceremonia de traspaso le dio un consejo que todos los presentes recordarían siempre. Hijo mío, nunca olvides que juzgar es la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano. Juzga como si Dios estuviera mirando cada una de tus decisiones, porque así es. Juzga como si tú fueras el acusado, porque algún día lo serás ante el tribunal divino. Y sobre todo, nunca jamás confíes demasiado en tu propia justicia, porque solo Dios conoce verdaderamente los corazones. Asaf murió rodeado de su familia, en paz con Dios y con su conciencia. Su legado perduró en cada juez que aprendió de él, en cada sentencia justa que se dictó siguiendo sus principios, en cada persona que recibió verdadera justicia gracias a su transformación. Y hasta el día de hoy, en Jericó, se cuenta su historia como ejemplo de lo que significa la verdadera justicia. Porque como está escrito para toda generación, y como Asaf aprendió en carne própria, todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. El comerciante que perdió todo, excepto su nombre. En la bulliciosa ciudad de Tiro, puerto famoso por sus comerciantes y marineros, vivía un hombre llamado Jonatán. No era el más rico de la ciudad, pero tampoco era pobre. Se había ganado una reputación sólida como comerciante honesto en un mundo donde el engaño era moneda corriente. Cuando Jonatán decía que una tela era de cierta calidad, lo era. Cuando prometía entregar mercancía en cierta fecha, cumplía. Su palabra valía más que cualquier contrato escrito, y eso era algo raro, muy raro en aquellos tiempos. Jonatán comerciaba con telas finas, especias del oriente y aceites perfumados. Tenía 3 barcos pequeños que surcaban el Mediterráneo, una tienda en el centro del mercado y una casa modesta pero cómoda donde vivía con su esposa Raquel y sus 4 hijos. No nadaba en oro como los grandes mercaderes, pero le iba bien, muy bien. Más importante aún, dormía tranquilo cada noche, porque sabía que todo lo que tenía lo había ganado honestamente. Había en Tiro un mercader llamado Nabal, un tipo sin escrúpulos que se había hecho rico, estafando a cuanto incauto se le ponía enfrente. Nabal vendía telas baratas, haciéndolas pasar por finas, mezclaba las especias con aserrín para aumentar el peso y adulteraba los aceites con agua, pero era astuto, muy astuto, y siempre encontraba la manera de evitar consecuencias. Tenía contactos entre los funcionarios del puerto, gente que cerraba los ojos a sus trampas a cambio de sobornos generosos. Nabal odiaba a Jonatán con toda su alma, porque la honestidad de Jonatán hacía que sus propias trampas quedaran en evidencia. Los clientes comenzaban a preferir comprar a Jonatán, aunque sus precios fueran un poco más altos, porque sabían que recibirían exactamente lo que pagaban. Ese Jonatán me está arruinando el negocio, se quejaba Nabal con sus socios. Con su aires de santo, hace que todos pensemos que somos ladrones. Es que tú sí eres un ladrón, le respondió uno de sus socios entre risas.
Pero Nabal no lo encontró gracioso. Empezó a planear cómo deshacerse de su competidor honesto. La oportunidad llegó cuando Jonatán cerró el negocio más grande de su vida. Un noble de Roma había encargado una enorme cantidad de púrpura de Tiro, la tela más cara del mundo, y confió el pedido a Jonatán. Era tanto dinero que Jonatán tuvo que pedir prestado para comprar la materia prima y contratar más trabajadores. Puso prácticamente todo lo que tenía en ese negocio, convencido de que sería su gran salto hacia la prosperidad. Nabal vio su oportunidad y la tomó sin pensarlo 2 veces. Sobornó al capitán de uno de los barcos de Jonatán para que desviara el cargamento, y luego pagó a testigos falsos para que acusaran a Jonatán de robar la mercancía y venderla por su cuenta. Los funcionarios corruptos del puerto, también en el bolsillo de Nabal, arrestaron a Jonatán antes de que pudiera defenderse. El juicio fue un teatro, una farsa completa. Los testigos mentían descaradamente. El capitán traidor juró que Jonatán le había ordenado desviar el cargamento, y los jueces, ya sobornados, fingían imparcialidad mientras dictaban la sentencia que Nabal había pagado. Jonatán fue declarado culpable de robo y fraude. La sentencia fue devastadora. Tenía que devolver el triple del valor de la mercancía, más una multa adicional. Como no podía pagar semejante cantidad, todo fue embargado. Los barcos, la tienda, la casa, hasta los muebles y la ropa de su familia. En cuestión de días, Jonatán pasó de ser un comerciante próspero a no tener absolutamente nada. Raquel lloraba en silencio mientras los oficiales sacaban hasta las camas de los niños. Los pequeños, sin entender qué pasaba, se aferraban a las faldas de su madre asustados. Jonatán los miraba con el corazón destrozado, impotente ante la injusticia brutal que los aplastaba. Se mudaron a una habitación miserable, en el barrio más pobre de Tiro, un cuarto húmedo que olía a moho y donde apenas cabían todos. Jonatán buscó trabajo desesperadamente, pero la noticia de su supuesta deshonestidad se había regado por toda la ciudad. Nadie quería contratar a un comerciante corrupto. Las puertas se le cerraban una tras otra. «Lo siento», le decían, «pero tu reputación está arruinada. No puedo arriesgarme a hacer negocios contigo. Antes de seguir, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si sienten que hay una lección importante aquí, compartan este video con alguien que lo necesite. Y por favor, déjenme saber en los comentarios, ¿alguna vez han sido acusados injustamente de algo? ¿Cómo lo superaron? Sus historias pueden inspirar a otros que están pasando por lo mismo. No se queden callados, participen. La desesperación tocaba a la puerta cada noche. Raquel hacía milagros con las pocas monedas que conseguían, cocinando papas y pan duro para alimentar a los niños. Jonatán se sentía morir cada vez que veía a sus hijos con hambre. Una noche, el más pequeño, Eliezer, de apenas 5 años, lo miró con ojos grandes y preguntó: «Papá, ¿por qué ya no comemos carne? Es porque nos portamos mal». Jonatán abrazó a su hijo y lloró como no había llorado desde niño. Pero en medio de toda esa oscuridad, algo extraordinario empezó a suceder. Las personas que realmente conocían a Jonatán, los clientes con los que había hecho negocios durante años, empezaron a buscarlo. Un anciano llamado Tobías, que le había comprado telas durante décadas, fue el primero. Tocó a la puerta de su cuarto miserable y le dijo: «Jonatán, yo te conozco. Sé que eres honesto. Esto que te hicieron es una injusticia horrible, pero tu nombre sigue siendo bueno para mí. Necesito ayuda en mi negocio de velas. No puedo pagarte mucho, pero es trabajo honesto». Jonatán aceptó agradecido. No era gran cosa, llevar cuentas y hacer entregas para Tobías, pero era un comienzo. Más importante aún, era señal de que alguien todavía creía en él. Poco a poco, otros comerciantes honestos, aquellos que también sufrían las trampas de Nabal y su camarilla,
Empezaron a acercarse a Jonatán. Le ofrecían trabajos pequeños, le compraban su tiempo, le pedían consejo. «Sabemos que eres honesto», le decían. «Eso vale más que todo el oro de Nabal». Una viuda llamada Abigail, que tenía un pequeño negocio de especias, le ofreció algo más significativo. «Jonatán», le dijo, «no tengo mucho, pero necesito socios en quienes pueda confiar. Todos en el mercado me engañan, menos tú. Nunca me engañaste. Trabajemos juntos, te daré el 30% de las ganancias». Jonatán dudó. «Abigail, mi reputación está por el suelo. Asociarte conmigo podría hundirte también». Ella rió con amargura. «Mi reputación ya está hundida por ser mujer en este negocio de hombres. Pero yo sé quién eres realmente, y eso es lo que importa». Así empezó la reconstrucción. No fue rápida, nada rápida. Fueron meses de trabajo duro, de levantarse antes del alba y acostarse agotado. Fueron meses de seguir siendo honesto cuando habría sido más fácil hacer trampa para recuperarse más rápido. Hubo momentos en que la tentación susurraba: «Nadie te culparía si engañaras un poco, después de todo lo que te hicieron». Pero Jonatán resistía. «Mi honestidad es lo único que me queda», le decía a Raquel. «Si la pierdo, entonces Nabal habrá ganado de verdad». El negocio con Abigail empezó a crecer. La honestidad de ambos atraía clientes cansados de ser estafados. Vendían menos que Nabal, es cierto, pero sus clientes volvían una y otra vez y traían a otros. «Estos no engañan», se decía en el mercado. «Pagas un poco más, pero sabes que vale la pena». Mientras tanto, algo interesante estaba pasando con Nabal. Su imperio de mentiras empezaba a agrietarse. Un cliente romano importante descubrió que las especias que le había vendido estaban adulteradas y armó un escándalo enorme. Amenazó con cerrar el puerto al comercio romano si no se hacía justicia. Los funcionarios corruptos, asustados de perder sus propios ingresos, dejaron de proteger a Nabal. Uno de los testigos falsos que había acusado a Jonatán, atormentado por la culpa, confesó la verdad antes de morir. La verdad salió a la luz como aceite sobre agua. Jonatán fue declarado inocente públicamente. Los jueces corruptos fueron removidos, Nabal fue arrestado y hubo un movimiento para devolverle todo a Jonatán. Pero aquí viene lo sorprendente. Cuando los nuevos magistrados le ofrecieron recuperar sus barcos, su tienda y su casa, además de una compensación por el daño sufrido, Jonatán lo pensó durante días antes de responder. Finalmente, aceptó recuperar lo que era suyo por derecho, pero rechazó la compensación adicional. «No quiero construir mi fortuna sobre la caída de otros, ni siquiera de Nabal», explicó. «Ya tengo lo que necesito, mi nombre limpio y la oportunidad de empezar de nuevo». ¿Saben qué es lo loco de todo esto? Déjenme preguntarles en los comentarios. Si estuvieran en el lugar de Jonatán, después de todo lo que sufrió, ¿habrían perdonado? ¿Habrían rechazado el dinero extra? Es fácil hablar de perdón, pero vivirlo es otra cosa. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora, porque historias como estas necesitan ser compartidas. Pero la historia no termina ahí. Jonatán hizo algo que nadie esperaba. Fue a visitar a Nabal a la prisión. El viejo estafador estaba demacrado, enfermo, abandonado hasta por su propia familia. Cuando vio entrar a Jonatán, se encogió esperando insultos o burlas. «Nabal», dijo Jonatán con voz firme pero sin odio, «vengo a decirte que no te guardo rencor. Lo que me hiciste fue horrible. Destruiste a mi familia, casi nos matas de hambre, pero te perdono. Y más que eso, cuando salgas de aquí, si necesitas trabajo, ven a buscarme». Nabal lo miró como si estuviera loco. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice?» «Porque mi riqueza verdadera nunca fueron mis barcos ni mi tienda. Fue mi nombre, mi reputación de honestidad.
Eso es lo único que me importa, y eso es lo que tú no pudiste quitarme. Puedes robarme el dinero, pero no puedes robarme quién soy. Nabal lloró. Quizás por primera vez en su vida entendió lo que significa el verdadero valor. Años después, cuando salió de prisión, fue a buscar a Jonatán, no para pedirle trabajo, sino para pedirle perdón de rodillas. Y Jonatán lo levantó, le dio un abrazo y le dio una segunda oportunidad. El negocio de Jonatán prosperó como nunca antes, no porque hiciera trampas o buscara atajos, sino precisamente porque no los hacía. Su reputación se extendió más allá de Tiro. Comerciantes de Jerusalén, de Damasco, de Alejandría, buscaban hacer negocios con él porque sabían que su palabra era oro. Con Jonatán no necesitas contratos complicados, decían. Su palabra basta. Pero lo más importante no era la prosperidad material. Era el respeto que se había ganado. Cuando entraba al mercado, la gente lo saludaba con verdadero cariño. Los jóvenes comerciantes venían a pedirle consejo. «Maestro Jonatán», le preguntaban, «¿cómo lograste recuperarte de una caída tan grande?» Y él siempre respondía lo mismo. «No me recuperé por ser más listo que los demás, ni por buscar venganza, ni por hacer trampa para recuperarme rápido. Me recuperé porque mantuve mi honestidad, incluso cuando parecía que no valía la pena. Porque aprendí que tu nombre, tu reputación, vale más que todo el oro y la plata del mundo. Eso es algo que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas». Jonatán se convirtió en una especie de mentor para muchos. Abría su casa cada semana para enseñar a jóvenes comerciantes los principios de la honestidad en los negocios. «La trampa te da ganancias rápidas», les decía, «pero la honestidad te da un nombre que dura para siempre. ¿Qué prefieres? ¿Ser rico por 10 años y despreciado por 50? ¿O ser respetado toda la vida?» Sus 4 hijos crecieron viendo este ejemplo. El mayor, Samuel, le preguntó un día, «Padre, cuando lo perdimos todo, cuando comíamos pan duro y dormíamos en ese cuarto horrible, ¿nunca pensaste en hacer trampa, aunque fuera una vez, para recuperarnos más rápido?» Jonatán lo miró serio. «Claro que pensé en eso, hijo. La tentación estaba ahí todos los días, pero entonces me preguntaba, si hago trampa ahora, ¿en qué me diferencio de Nabal? ¿Habría valido la pena sobrevivir si perdía mi alma en el proceso?» La respuesta siempre era no. Prefería seguir siendo pobre y honesto que rico y corrupto. Con los años, Jonatán llegó a ser uno de los comerciantes más prósperos de Tiro, pero nunca ostentoso. Vivía bien, sí, pero con sencillez. Y era increíblemente generoso. Cuando veía comerciantes jóvenes pasando dificultades, les prestaba dinero sin intereses. Cuando conocía familias en necesidad, les ayudaba discretamente. «Yo pasé hambre», decía. «Sé lo que se siente. Si ahora tengo, ¿cómo no voy a compartir?» Hubo un momento particularmente conmovedor. Un joven comerciante llamado Matías vino a verlo desesperado. Había sido estafado y estaba a punto de perderlo todo. «Maestro Jonatán», le rogó, «necesito un préstamo grande o mi familia terminará en la calle, pero entenderé si dice que no. Mi reputación ahora está manchada. Nadie me quiere prestar». Jonatán lo miró fijamente. «Matías, conozco tu historia. Sé que fuiste estafado, no que estafaste. Pero déjame preguntarte algo. Si te presto este dinero y te recuperas, ¿seguirás siendo honesto o la amargura te convertirá en alguien como Nabal?» Matías respondió sin dudar. «Seré honesto, lo juro. Usted es mi ejemplo. Prefiero morir pobre y honesto que rico y corrupto». «Entonces te prestaré el dinero», dijo Jonatán, «sin intereses, y más que eso, trabajaremos juntos, porque tu honestidad vale más que cualquier garantía». Matías lloró de alivio y gratitud. Años después, se convirtió en uno de los comerciantes más respetados de Tiro, siempre contando cómo Jonatán le había salvado no solo su negocio, sino su alma. Escuchen, amigos, esto es importante.
¿Conocen a alguien que necesite escuchar esta historia? Alguien que esté pasando por momentos difíciles y esté tentado a tomar atajos deshonestos. Compartan este video con ellos. Podría cambiar su vida. ¿Y ustedes qué experiencias tienen con la honestidad? ¿Les ha costado caro ser honestos o les ha traído bendiciones? Cuéntenme en los comentarios. La vida de Jonatán no fue perfecta. Tuvo altos y bajos, ganancias y pérdidas, como todo comerciante, pero nunca más perdió lo más importante, su nombre. Hasta el día de su muerte, la gente hablaba de él con respeto y cariño. Ese es Jonatán, decían, un hombre cuya palabra vale más que el oro. En sus últimos días, ya anciano y rodeado de hijos, nietos y bisnietos, Jonatán les dio su testamento espiritual. «Querida familia», les dijo con voz débil pero clara, «les dejo tierras, casas, barcos y negocios. Pero eso no es lo más importante que les dejo. Lo más valioso es el nombre de esta familia. Nuestro apellido significa honestidad, integridad, confianza. Ese es el verdadero tesoro. Pueden perder el dinero 1000 veces, pero si pierden el nombre, lo habrán perdido todo». Abuelo», preguntó uno de los nietos más pequeños, «¿qué es más importante, ser rico o ser honesto?». Jonatán sonrió. «Hijo, si tienes que elegir, siempre elige ser honesto, porque la riqueza va y viene, pero tu nombre es para siempre. Y un buen nombre abre puertas que todo el dinero del mundo no puede abrir. Más vale ser pobre y respetado que rico y despreciado». Sus últimas palabras fueron para Raquel, su esposa fiel, que había estado con él en la pobreza y en la prosperidad. «Amor mío», le susurró tomando su mano arrugada, «gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por no dejarme caer en la amargura cuando lo perdimos todo. Tú me recordaste quién era cuando el mundo me decía que no era nadie». Jonatán murió en paz, rodeado de amor y respeto. Su funeral fue multitudinario. Comerciantes de toda la región vinieron a rendirle homenaje, pero lo más conmovedor fue ver a los mendigos, a los pobres, a la gente común llorando su partida. Porque Jonatán había sido generoso con todos, sin importar su posición social. En su tumba, sus hijos grabaron una inscripción simple pero poderosa. «Aquí yace Jonatán, comerciante honesto, padre amado, hombre de palabra. No dejó solo dinero, dejó un nombre que vivirá para siempre». Y efectivamente, generaciones después, en Tiro todavía se contaba su historia. Los abuelos se la contaban a los nietos. Los maestros la usaban para enseñar valores. «Sé como Jonatán», se decía. Y eso era el mayor elogio que se podía hacer, porque al final Jonatán había demostrado una verdad eterna. Puedes perder tu dinero, tus posesiones, tu posición social, pero si mantienes tu integridad, si guardas tu honestidad, si proteges tu buen nombre, entonces realmente no has perdido nada. Porque esas cosas son las que te definen, no las cosas materiales. Nabal, por cierto, vivió sus últimos años trabajando honestamente para Jonatán, transformado por el ejemplo de perdón y honestidad que había recibido. Nunca recuperó su riqueza anterior, pero encontró algo más valioso: respeto propio y paz interior. «Jonatán me enseñó», decía a quien quisiera escuchar, «que ser rico y despreciado es ser realmente pobre, pero ser respetado, aunque no tengas mucho, es ser verdaderamente rico». La familia de Jonatán continuó el legado de honestidad durante generaciones. Algunos fueron más prósperos que otros, pero todos mantuvieron el nombre limpio. Y ese nombre les abría puertas, les ganaba confianza, les traía oportunidades que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Hasta el día de hoy, en las antiguas historias de Tiro, cuando se habla de comercio honesto, se menciona el nombre de Jonatán. Se convirtió en sinónimo de integridad, en el estándar contra el cual se medían todos los demás. «¿Es tan honesto como Jonatán?», preguntaban. Y si la respuesta era sí,
No había mejor recomendación, porque como aprendió Jonatán en la prueba más dura de su vida, y como enseñó a todos los que vinieron después, hay una verdad que trasciende el tiempo y las circunstancias, una verdad grabada en las páginas eternas de la sabiduría divina. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22:1. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de estas tres historias que nos hablan de verdades eternas. Las historias de Joram, quien descubrió que el perdón libera más que la venganza. De Asaf, quien aprendió que la verdadera justicia comienza con la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones. Y de Jonatán, quien demostró que el buen nombre vale más que todas las riquezas del mundo. Tres hombres, tres pruebas, tres transformaciones que siguen hablándonos hoy. ¿Qué tienen en común estas historias? Que todas nos enseñan que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que su justicia es más perfecta que la nuestra, y que los valores eternos pesan más que los tesoros temporales. En un mundo que nos dice que busquemos venganza, que confiemos solo en nosotros mismos, que el dinero es lo más importante, estas historias nos recuerdan verdades diferentes. Cada uno de ustedes está escribiendo su propia historia en este momento. Quizás están enfrentando una injusticia como Joram, y la tentación de la venganza susurra en sus oídos. Tal vez, como Asaf, se han creído infalibles y necesitan que Dios les muestre su propio corazón. O posiblemente, como Jonatán, están perdiendo todo y se preguntan si vale la pena seguir siendo honestos. A todos ustedes les digo, vale la pena perdonar, vale la pena ser humildes, vale la pena mantener la integridad. No porque sea fácil, no porque traiga recompensas inmediatas, sino porque esos son los caminos que conducen a la verdadera paz, a la verdadera justicia, a la verdadera riqueza del alma. Si estas historias tocaron su corazón, si sintieron que Dios les habló a través de estas palabras, no se lo guarden. Compartan este mensaje con alguien que lo necesite. Dejen sus comentarios contándome cómo estas historias resonaron en su vida. Y si aún no están suscritos, les invito a hacerlo ahora, porque hay muchas más historias de sabiduría esperando ser compartidas. Este canal es un espacio donde la palabra cobra vida, donde las historias antiguas iluminan nuestros problemas modernos. Recuerden, el perdón libera, la humildad abre los ojos y la honestidad construye un legado que trasciende generaciones. Estas no son solo historias del pasado, son mapas para nuestro presente, son luces que nos guían en la oscuridad de nuestras propias luchas. Que la paz del Altísimo permanezca con ustedes. Que estas palabras echen raíces en su corazón y den fruto en su vida. Que cuando enfrenten la tentación de la venganza, recuerden a Joram. Que cuando se crean demasiado justos, recuerden a Asaf. Que cuando piensen que el dinero es lo más importante, recuerden a Jonatán. Y sobre todo, recuerden que nunca están solos. El mismo Dios que transformó a estos hombres, que los guió a través de sus pruebas, que les mostró verdades eternas, ese mismo Dios camina con ustedes hoy. Está esperando que le den espacio en sus corazones, que confíen en su justicia, que valoren lo que Él valora. Nos veremos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando la sabiduría eterna que transforma vidas. Hasta entonces, caminen en integridad, busquen la justicia con humildad y recuerden que su buen nombre es el tesoro más valioso que pueden dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que Dios los bendiga, los guarde y les conceda paz en sus corazones. Amén.